Hola, estudiantes de grado tercero. Vamos a hablar en sociales acerca del mestizaje y los aportes que trajo este proceso racial a nuestra cultura. Esa información la encontramos en la página 122 y 123. Durante la conquista, muchos indígenas, africanos y europeos se mezclaron, hicieron un proceso de mezcla racial. Nosotros ya habíamos hablado de que si un español tenía hijos con un indígena, con una indígena se conocía como mestizo. Si un africano tenía hijos con un español era un mulato. Si algún indígena tenía hijos con un africano se llamaba zambos. Y así fueron surgiendo más y más mezclas raciales. A esto se le conoce como el mestizaje. Y esto generó que actualmente en nuestro país haya diversidad étnica y cultural. Observemos esta imagen, es una imagen ilustrativa de las tres razas que estábamos mencionando anteriormente. Nuestro país, Colombia, cuenta con diferentes aportes culturales de esas comunidades. Tenemos aportes europeos, afro e indígenas. Vamos a hablar de cada uno de los aportes más destacados que tenemos en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en la gastronomía. Y vamos a ver cómo la cultura que tenemos actualmente se basa en la mezcla de estas razas y de estas comunidades que existían durante la conquista de nuestro continente y de nuestro país. Vamos a hablar acerca de los aportes culturales de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas practicaban la cerámica, es decir, que elaboraban diferentes utensilios de cocina, ollas, platos con barro, y con estos utensilios preparaban alimentos, los servían. Y estas tradiciones, que en algunas culturas todavía se utilizan diferentes ollas de barro, algunas múcuras y otros elementos, estas tradiciones son originarias de las culturas indígenas. Aquí también tenemos una imagen ilustrativa de cómo en la mayoría del territorio nacional se realizaban actividades de cerámica. Las comunidades indígenas elaboraban diferentes utensilios de cerámica. En la arquitectura, la creación de sistema de camino de piedras o de caminos de piedras son características de las comunidades indígenas. Ellos se caracterizaban por realizar este tipo de caminos, y en muchos lugares de Colombia encontramos que hay senderos como estos elaborados en piedra, que es una actividad arquitectónica heredada de las comunidades indígenas. La orfebrería es una técnica en la cual se elaboran diferentes objetos con oro, plata y otros metales. Con estos metales, los indígenas elaboraban pulseras, diademas, collares y diferentes elementos decorativos. Y en la actualidad, muchas de las joyas que utilizan las personas se realizan gracias a estas actividades de orfebrería. Inicialmente las aprendieron de los indígenas y poco a poco se fue industrializando esta actividad, y por eso podemos tener aretes o tener anillos, cadenas, gracias a esta actividad que fue enseñada por los indígenas. La agricultura es una actividad que llevó a los indígenas a inventar diferentes formas de sembrar semillas en la tierra. Realizaron unas estructuras parecidas a unas terrazas, unas escaleras en las cuales cultivaban diferentes alimentos. Por favor, prestemos mucha atención a estos alimentos que son originarios de América, no fueron traídos por los europeos. Por el contrario, ellos llevaron de estos alimentos a su continente, pero estos son alimentos originarios de América: el maíz, el aguacate, el tomate, la papa, los frijoles, la yuca, el cacao
entre otros. Entonces voy a mostrarles estas imágenes de cómo los indígenas trabajaban en la agricultura, pero esta imagen ejemplifica lo que les estaba mencionando de razas, escaleras, unas estructuras que diseñaron los indígenas para realizar las actividades agrícolas. Allí sembraban. Entonces, si llegan a encontrar en algún lugar de nuestro país esta estructura, este diseño, debe quedarles claro que es heredado de las culturas indígenas. Con relación a los aportes culturales de las comunidades europeas, podemos mencionar que trajeron diferentes alimentos como los cereales, la caña de azúcar, el plátano, el café, las frutas cítricas, que son aquellas ácidas como los limones, las naranjas, entre otros alimentos. Y también trajeron animales que no se encontraban en América, como caballos, cerdos, ovejas y aves de corral, como las gallinas, los pollos, los gallos. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos ejemplifica cómo de Europa trajeron diferentes productos a América, alimentos y animales que también después se convirtieron en alimento, como la vaca y pues lo que pueda salir de ella, que es la carne, la leche, lo mismo la gallina, su carne, sus huevos y algunos productos agrícolas como los que estamos observando de este lado. Otro aporte europeo es la estructura de algunas ciudades que hay en nuestro país, donde se encontraba una plaza central o un parque central, y alrededor, en torno a esta plaza o a este lugar, se encuentra la iglesia o la catedral. Una ciudad puede tener muchas iglesias, pero como la catedral central en muchos municipios se encuentra cerca de esta plaza o a este parque. También se ubicaba la casa de gobierno, o lo que conocemos como las alcaldías, y la inspección de policía. Muchos lugares de Colombia tienen municipios, pueblos con esta estructura. Acá vemos algún ejemplo. Está una plaza, está la iglesia, y en estos lugares se encuentra, en algunos de estos lugares se encuentra la alcaldía o el despacho de gobierno, como se quiera llamar. Aquí también tenemos otra imagen, la plaza, no la plaza de mercado, sino así se le llaman a este tipo de lugares, la plaza, la iglesia, y cerca, no, la imagen no nos permite ver en qué lugar se encuentra la alcaldía, pero está alrededor de esta plaza. Aquí también tenemos otra imagen. Entonces, en muchos lugares de Colombia vamos a encontrar esta estructura muy similar: parque, una plaza central, alrededor la iglesia, la alcaldía, o muy cerca también está el comando de policía o la inspección de policía, como se llamaba anteriormente. Ese diseño de municipios, de pueblos o de ciudades son heredados de los europeos, quienes al conquistar determinados lugares empezaron a diseñar estas estructuras, y así querían que se organizaran los lugares que iban conquistando, basados en los modelos arquitectónicos que traían de Europa. Quiere decir que muchos lugares de España, de Europa, tenían este tipo de organización. Otro aporte europeo y en nuestro país es el idioma español o castellano. Fue heredado de la cultura europea. La religión católica no es la única religión que existe en nuestro país. Hay otras religiones, pero podríamos decir que la religión católica es una de las religiones que más creyentes tiene. Muchas personas del país profesan esta religión. Nomás pensando en el colegio, en nuestro colegio, podemos observar que en el salón hay 31 estudiantes, y de estos 31 estudiantes,
27 aproximadamente. Sus familias pertenecen a la religión católica y otras familias practican otra religión o tienen otras creencias. Entonces vemos cómo es una religión la cual muchas personas del país son creyentes. De las culturas europeas también se heredaron celebraciones como el Festival Folclórico del Bambuco, que se lleva a cabo en el Huila. Este festival tuvo origen en la conquista. También la Feria de Manizales es una feria en la cual se lleva a cabo un reinado del café, se realizan diferentes danzas de paso doble, diferentes bailes, diferentes presentaciones musicales con este tipo de música que es española, y todas las actividades taurinas con los toros. Esa feria taurina o el toreo es una actividad heredada de las culturas europeas. Aquí podemos ver un ejemplo de el baile del bambuco y aquí una actividad taurina que es característica de la Feria de Manizales. Vamos a hablar acerca de los aportes culturales de las comunidades afro. Los instrumentos elaborados en madera como las flautas, marimbas, tambores son característicos de las culturas africanas, y en Colombia son empleados para interpretar ritmos musicales como el currulao, la jota chocuana, son chocuano, el bambuco patiano. A nivel gastronómico se han heredado diferentes recetas elaboradas con mariscos, jugos de borojó, chontaduro, arroz con leche que lleva coco, diferentes productos que lleven coco, que lleven chontaduro, que lleven animales que son atrapados del mar, son característicos de estos aportes africanos. El festival más representativo de los afrodescendientes en nuestro país sería el Carnaval de Negros y Blancos, que se celebra en Pasto, Nariño. Aquí podemos ver alguna imagen ilustrativa y tiene como fin celebrar ese mestizaje que se llevó a cabo desde la conquista. Ellos hacen una celebración en torno a el proceso de mestizaje que se llevó a cabo en nuestro país. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.